Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el episodio de hoy hablamos sobre el reciente estreno de la película brasileña Mato Seco en Llamas de los cineastas Atirley Queiroz y Joana Pimenta. También tenemos más recomendaciones en plataformas. Por un lado, la película británica El Chef de Felipe Baratini y también el cortometraje que puede verse en la plataforma Cinear titulado El corto del año de José Mariano Pulfer. Por último, recordaremos al cineasta inglés Terence Davis. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Cineclubes. Un gusto recibirles nuevamente en este espacio que hacemos todas las semanas y no lo hago solo, por supuesto. La saludo a mi compañera Jimena Bustos. Jime, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Muy bien, así es. Es un trabajo en equipo y los invitamos a que se queden hoy en la propuesta que estamos ofreciendo desde Cineclubes. Estás escuchando un podcast original y exclusivo de Radio Bicicleta. En la plataforma ciclos.com pueden ver una película del 2021 de Reino Unido del director Felipe Baratini, El Chef. El título original, Punto de Ebullición. Y tal cual, Punto de Ebullición suena mejor en el sentido de que hay una ebullición durante todo el relato de la película en un restaurante muy concurrido en Londres, donde el chef, Andy, el jefe de cocina, está atravesando un momento difícil, personal, íntimo, y está tratando de hacer todo lo posible para poder enfrentar eso, enfrentar problemas típicos del restaurante, porque tiene una visita de higiene y seguridad, digamos, del mantenimiento de las cocinas, que eso también estresa a todos los del equipo de dicho restaurante, del cual él lleva un poco la batuta junto con su compañera, pero bueno, el foco está en él. Y es muy interesante cómo en esta película que mantiene el suspenso y el ritmo álgido de un restaurante que muchas veces la gente ni sabe del otro lado lo que pasa detrás de bambalinas, digamos así, en la cocina y demás, es bastante enérgico, hay mucha adrenalina y lo muestra muy bien la película, y también con la decisión de tener registradas las imágenes con la cámara en mano. No hay una puesta en trípode de la cámara para poder hacer los planos, sino que todo el tiempo el vértigo también lo lleva la cámara en mano, y eso me parece una decisión importante que va de la mano con la estética que quiere contar el director para así trasladarnos a ese clima. También hay inconformidad por ciertas cuestiones entre los mismos empleados, de la empleadora que llega con su ritmo y con otras necesidades también. Entonces, toda una adrenalina que se combina ahí que es muy interesante, y además con la presencia de una crítica gastronómica y de un chef muy reconocido, y los problemas que plantea esto también, que estén estos dos personajes presentes y las cosas, los pormenores, ¿no? Las cosas que piden por ahí los clientes que hacen de que sumen más estrés, más adrenalina todavía a todo el trabajo que por sí es arduo. Está muy bien registrado este trabajo. Por eso, Punto de Ebullición me parece un mejor título que El Chef, como se la conoce y como está publicada en dicha plataforma ciclos.com. Así que la recomiendo, esta película del 2021 de Reino Unido del director Felipe Baratini. En Cinear Play
pueden ver un cortometraje del 2017 de José Mariano Pulfer. Se llama El corto del año. En el elenco está Javier Eloy Bonano y Lucía Villanueva, 2 jovencitos que llevan adelante este relato, este cortometraje que es un poco la ilustración acerca de lo que un joven director quiere con su carrera y fundamentalmente con su película, quedar seleccionado en algún festival y cómo está esperando ansiosamente buenos resultados y ve de que no queda. Entonces se pone un poco a investigar, ansioso por esta situación acerca del cine de vanguardia y lee a Jean-Luc Godard y a otros autores y ven, de hecho, juntos, esta parejita, ven películas de Jean-Luc Godard donde se lo ve a Jean-Paul Belmondo actuando, películas emblemáticas del cine. Entonces es como un poco homenaje al cine y lo curioso de esta película es que también en lo realizativo todos los conceptos, o algunos, mejor dicho, de los conceptos como el tema del manejo del corte, de ir en contra de lo cliché, que muchas veces lo menciona en sus diálogos este personaje principal, interpretado por Javier Eloy, van siendo representados en la imagen. Y esto descoloca al espectador porque pone la teoría que él viene leyendo y analizando para hacer una buena película y un buen director, en definitiva, el tener obra distintiva frente a muchos clichés con los que se ve envuelto en el cine en general. Bueno, muestra de una manera muy curiosa esto de los cortes, por ejemplo, de las transiciones en las películas y cómo se lo pone de manifiesto plásticamente en la misma película. O sea, en este cortometraje se ve cuando, por ejemplo, esta pareja habla, cómo de repente lo que él piensa acerca del cine se va manifestando y se va sorprendiendo y estudiando, ¿no? Y se lo ve en imagen. Pero ahí es muy difícil explicarlo, hay que verlo. Por eso invito a los espectadores a que vean la película. El personaje interpretado por Lucía, muy bien llevado, por cierto, también responde a estas situaciones con extrañeza, como diciendo, veo como que hay más aire. Esto es muy fotográfico, ¿no? Como hay más aire hacia arriba o hacia la izquierda. Y esto no es muy común y de repente como que se sorprende, ¿no? Mientras va dialogando con su interlocutor. Bueno, van pasando todas esas plasmaciones, ¿no? de la teoría, cómo las va llevando al mismo cortometraje y ellos se ven in situ ahí envueltos y lo van explorando. Así que es una manera interesante, más sobre todo los amantes del cine y de la teoría del cine, que de repente resulta curioso y atractivo también por cómo lo plantea. Así que bueno, estén invitados a ver este cortometraje El corto del año, dirigido por José Mariano Pulfer en Cinear, que de hecho lo presenta en su sinopsis como una relación, dice, la búsqueda de un estilo cinematográfico, un salto de cámara, el amor que se interpone, porque habla del amor también la película, el amor y el cine otra vez, el amor, y al final un corte o algo así, qué sé yo. Son indagaciones, preguntas que se hace el director y las pone de manifiesto de esa forma en la sinopsis argumental de El corto del año, que está ahí en Cinear Play. El pasado 7 de octubre recibimos la noticia, muy triste por cierto, del fallecimiento del cineasta, guionista, novelista y actor británico Terence Davies. Fue una noticia que nos dejó bastante perplejos porque, bueno, recordamos a Davies de una manera muy emotiva. Sus películas, su filmografía en general, dejan su sello. De tal manera que sucede esto de que cuando estamos viendo una película reconocemos las marcas de un autor, alguien que detrás de cámara toma las decisiones pertinentes y maneja las diferentes variables que confluyen en la identidad de una película. Y este era el caso de Terence Davies, alguien que supo trabajar con la memoria y el tiempo en el cine, dos vertientes principales que a él le interesaban y quizás hasta lo obsesionaban. Él lo declaró en reiteradas oportunidades
cómo la percepción del tiempo fue algo que estuvo presente en todas sus películas, incluso desde sus inicios, sin olvidar, por cierto, el profundo componente autobiográfico que atravesaban sus diferentes producciones, desde sus cortometrajes Children en 1976 hasta su más reciente película estrenada en 2021, Benediction. Davis había trabajado con la memoria personal, familiar, también la memoria histórica de su país, de una manera que pocos lo han hecho a lo largo de los años. Davis entendía que la memoria no funcionaba necesariamente de manera lineal, sino más bien cíclica, y esto en sus películas era absolutamente reconocible. Uno de los rasgos estilísticos que podíamos encontrar en sus films tiene que ver con los fundidos encadenados, y no era necesariamente una decisión caprichosa. Él expresaba también estas ideas de la ruptura con una continuidad lineal, sino más bien permitir que el espectador pueda compartir o estar cerca de la experiencia de los personajes en la pantalla a través de sus recuerdos y, por qué no, de sus fantasías. Y el lugar que el cine ocupa también como un lugar en donde existe esta matriz para los deseos y para las fantasías, en donde también la vida de una persona puede verse fuertemente afectada por lo que observa en una pantalla. Davis entendía que había ciertos entornos y poderes muy superiores a él que lo afectaban profundamente, ¿no? En este caso también en sus películas se revela su fuerte conflicto con la autoridad religiosa, especialmente la Iglesia Católica durante sus años de niñez y de juventud. Y otro de sus grandes enemigos declarados es la monarquía. Una majestuosa película, ensayo poético que es Del tiempo y la ciudad, él deja muy en claro esto, su posición frente a la Iglesia y las críticas a una monarquía que se ampara en la dudosa y falsa idea de una tradición, como él bien lo declara. Pero lo importante es ver también cómo, decíamos recién, desde la puesta en escena, por ejemplo, con los fundidos encadenados, en donde un plano se disuelve en otro, de tal manera que esta percepción del tiempo de la que hablábamos se ve alterada, no sí una lógica de causa y efecto, sino que es más bien una evocación al paso de una experiencia, de un recuerdo. Otra de las cuestiones que hacían que Davis destacara como un gran autor es el uso de la música. La música en él nunca fue accesoria, sino que elegía las canciones que los personajes muchas veces interpretaban en las escenas, y también todas las decisiones musicales que componían las bandas de sonido de sus películas estaban muy acordes con lo que se estaba narrando. Sus películas, si hablamos de Voces distantes y Vidas quietas o El largo día acaba, por ejemplo, abundan, mejor dicho, en musicalización de los años 50, que remiten también a un periodo que para Davis fue muy importante, que es el Hollywood clásico, que para él significó una fuente de refugio, ¿no? en sus angustias, en sus días de joven. Y bueno, en ese sentido él también declara este amor por ese cine que ya lo ve casi extinguido, como también en distintas oportunidades manifestó. Pero lo importante, decíamos, que en la música siempre acompaña la narración, no es caprichosa, es formidable en otras películas también, como A Quiet Passion, que dedicó también a la figura de Emily Dickinson, la poeta que también se hace presente en otras películas del mismo director.
En definitiva, David deja muchas reflexiones sobre qué significa el cine y cómo trabajar sobre la memoria. Él entendía que el cine, más que otras artes, podía evocar la memoria de una manera sobresaliente y sus películas son más que contundentes en ese sentido. Les invitamos a descubrir la filmografía, si aún no lo han hecho, de Terence Davis. Hay películas que se pueden encontrar en algunas plataformas, algunas en su momento se estrenaron en salas, muy pocas, pero están allí. Si uno bucea en la web puede encontrar algunas de estas películas. Así que, bueno, aquí un breve recuerdo del gran Terence Davis. Hace ya unos cuantos años, casi 10 diríamos, la película Branco Sai Preto Fica del brasilero Adirley Queiroz ponía en escena a un cineasta muy singular y de hecho los años que siguieron confirmaron esa manera de pensar esta película. Luego vino Érase una vez en Brasilia. Y la verdad que lo posiciona al director como una de las voces más interesantes del reciente cine brasilero y el latinoamericano en general. Y acaba de estrenarse hace muy poco tiempo su más reciente film. Nos referimos a Mato Seco en Llamas, en el que comparte créditos en la dirección con la realizadora portuguesa Joana Pimento. Es una película que llega de una manera bien destacada, es decir, nos enfrenta a un montón de preguntas para los tiempos en que vivimos y también nos enfrenta a preguntas sobre qué es lo que el cine todavía tiene para proponer como fuente o lugar o espacio de resistencia. La historia en Mato Seco en Llamas se resiste a la clasificación típica en géneros o incluso a ciertas categorías como esto de mezcla de registro documental con ficción, aunque hay algo de todo ello también. Es notable el manejo de las temporalidades en esta película. La primera secuencia nos presenta espacios y personajes, ¿no? Un grupo de mujeres ya de más de 30 años intercambian bidones de combustible por dinero con una especie de pandilla de motociclistas que recorren las rutas. Y allí empezamos a conocer esta trama, en donde las vemos a Chitara, Lea, Andrea y Joana, que se dedican a la explotación petrolera, pero a pequeña escala, en el patio de su vivienda, que también hace las veces de una suerte de refinería o búnker clandestino. A través de una perforación en el suelo pueden extraer este preciado oro negro que les significaría una posibilidad de una mejor calidad de vida. Decíamos que nombrábamos a las protagonistas. Hay que decir que son actrices no profesionales y que se interpretan a sí mismas. Eso le da a la película una suerte de, como los realizadores mismos la denominaron, una suerte de etnografía de la ficción, en donde ellas por momentos nos cuentan a nosotros y le cuentan incluso al director hechos de su vida y por momentos actúan. Uno nunca sabe muy bien cuándo son ellas, cuándo actúan a ser ellas y qué es lo que está ficcionalizado o no. Pero sí es cierto que Queiroz y Pimenta articulan diferentes variables que le permiten que la película reflexione un poco sobre sí misma, sobre el cine en sí, pero también sobre lo que están viviendo estas mujeres. La impronta es fuertemente femenina en el manejo
la conducción del relato en sí. Estas mujeres no han tenido una vida nada fácil. De hecho, Lea, hermanastra de Chitara, acaba de salir de prisión y eso significa cargar con un fuerte estigma en Sol Nascente, a las afueras de Brasilia. Esto marca el tono de la película en tanto que intenta, por un lado, recomponer la historia dura, difícil, compleja de estas hermanastras y el vínculo que ellas tienen entre sí, también el vínculo con sus padres, y al mismo tiempo hacer frente al acoso policial, a la represión de las autoridades que están planteadas en la película como una fuerte presencia que acecha con todo su poder y promete no dejar nada a su paso. De hecho, vemos una especie de pelotón parapolicial blindado fuertemente que, como lo indica en una escena, es la materialización de un sentimiento patriótico. En los tiempos históricos son precisos cuando la narración se ve abruptamente interrumpida por un registro documental de una celebración de los seguidores bolsonaristas que están muy deseosos del nuevo gobierno. Y estas decisiones en cuanto a dónde mostrar lo real y dónde lo ficcional hacen que la película quede por encima de muchas otras propuestas que intentan dialogar con una época. Estas mujeres, a su vez, militan en un partido de personas expresidiarias que pretenden cambiar las reglas del juego político. Prometen nuevas iniciativas para los barrios más pobres, de las cuales son partes. A la vez también una larga secuencia en una iglesia y un concierto improvisado de una cantante y una banda itinerante muestran cómo se vive en este lugar, y se lo hace desde un lugar muy auténtico, ¿no? Teniendo en cuenta incluso que el propio realizador desarrolló parte de su vida en este barrio. Mato Seco en Llamas, decíamos, nos confronta con un montón de preguntas desde su forma y desde su contenido. Nos impulsa a pensar en los recientes tiempos, convulsionados, por cierto, para toda Latinoamérica y en especial para Brasil. ¿Cuáles son los ideales que se agitan en nombre de la libertad, la represión y los extremismos, ¿no?, políticos, ideológicos? En ese sentido, el punto de vista de la película es muy claro. No hay en sí ambigüedades, aunque sí se muestran confrontaciones, conflictos en estos paisajes que parecen arrasados y parecen estar en constante descomposición social, productos de largos años de una profunda postergación. Esta película emerge de una manera muy explosiva, podríamos decir. El fuego es todo un símbolo en la película, así que, bueno, bien vale descubrirla, acercarse a ella, pensarla y ver qué sucede entonces en el panorama del cine brasileño reciente. Está todavía en salas Mato Seco en Llamas, de Adirley Queiroz y Joana Pimenta. Y ya en el cierre de este podcast, se pasa rápido, la verdad, nos quedan ganas de contar más cosas siempre, pero bueno, tenemos la oportunidad de también difundir desde nuestras redes información, así que para que los oyentes estén atentos a eso también, le agradecemos el apoyo y que nos consulten por ahí. Y se vendrán más festivales, más recomendaciones
más estrenos. Estén atentos y atentas a todo lo que viene aquí en Cineclubes. Un gran saludo, hasta la próxima semana. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.